¿Cómo le va? Hola Juan. Disculpen la demora que recién no me mandaba el sonido, por eso estuve en la reunión, salí, volví a Ahí reiniciar la está. máquina. Me escucho perfecto, ustedes me escuchan bien y ya está grabando la clase. Ah, buenísimo, Juan. Sí, perfecto. Entonces, si ya estamos grabando, Perfecto. arrancamos. Bueno, qué suerte. Bueno, Bueno, entonces arrancamos, ¿sí les parece? Arrancamos entonces con la última parte que estamos viendo de microeconomía. En esta parte, lo que vamos a ver son los costos. Básicamente, yo me voy a referir a los costos de corto plazo. ¿Y qué es un costo? El costo es todo aquello a lo que yo renuncio o un sacrificio económico que hago para producir un bien o servicio. Lo cierto es que los empresarios suelen tener que tomar decisiones tales como incorporar un nuevo empleado, como alquilar una nueva planta, como estoquearse con insumos, y todo esto origina costos. Y cuando se originan este tipo de costos, a lo que les interesa o a lo que a un empresario más le interesa es maximizar su utilidad, es decir, hacer que la diferencia entre los ingresos sea la máxima con respecto a los costos, porque así va a tener una mayor rentabilidad. Entonces, cuando se incurren en estos tipos de gasto, como es decidir si se incorpora un nuevo empleado o no, si me estoqueo con respecto a mayor cantidad de materias primas, si compro una máquina nueva o no, si la alquilo, todo esto son decisiones que van a afectar a la rentabilidad de la empresa. Cuando en realidad se incurre en este tipo de gastos, el empresario tiene dos caminos. O bien decide ante este mayor costo aumentar el precio de venta, y acá tenemos que tener cuidado porque depende de la estructura de mercado en la que esté actuando este empresario, va a poder o no aumentar el precio de venta, porque si estuviera en una competencia perfecta, no puede hacerlo, ¿sí? Entonces, si estuviera a lo mejor en una competencia monopolística, podría aumentar el precio, pero ¿qué pasa? Corre el riesgo que a lo mejor disminuya su demanda. Entonces, si disminuye su demanda, es probable que se le achiquen los beneficios o la rentabilidad. O también otra alternativa, si no lo puede trasladar al precio de venta, si no puede cobrar un precio de venta mayor, lo absorbe dentro de los costos y obtiene una rentabilidad menor porque no lo puede trasladar al precio. Lo que sí puede hacer el empresario es determinar en función de los costos que tiene cuántas van a ser las unidades que él va a producir. Con respecto a esto y con respecto a los costos, normalmente muchos de los insumos que utiliza los obtiene en el mercado y los paga y los incorpora al costo por el precio que los paga en ese momento. Pero también en el proceso productivo hay otro tipo de costos en que se incurren y que a lo mejor no han sido erogados en ese momento. Por ejemplo, puede ocurrir que 3 años atrás compró una maquinaria y esa maquinaria hoy la está usando en el proceso productivo. Entonces, con respecto a estos costos, hay costos que yo los incorporo en el momento y hay otros costos que se han incurrido en otro momento del tiempo y que aún se siguen de alguna manera incorporando al proceso productivo. Con respecto a los economistas, tienen en cuenta mucho estos costos porque a veces, por ejemplo, una compra de maquinaria que realizamos hace 3 años atrás, en un momento actual, a lo mejor nosotros decidimos no comprar esa maquinaria y nos conviene más salir a alquilarla. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con el tema de los costos porque hay decisiones que a veces determinada situación económica hace que en un momento se los incurra y en otro momento se prefiera no incurrir en ese costo y, por ejemplo, salir a alquilar una maquinaria. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque esto, en realidad,
origina lo que los economistas llaman los costos de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? Y este es un concepto económico porque, por ejemplo, los contadores o los administradores a veces no tienen en cuenta este costo de oportunidad, y el costo de oportunidad a los efectos económicos es un costo muy importante. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el valor de la alternativa sacrificada. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo tengo distintas alternativas a la hora de tomar una decisión. Entonces, cuando yo tomo una decisión, estoy de alguna manera sacrificando un rendimiento por haber elegido una alternativa y no otra. Es decir, que el costo de oportunidad es lo que dejo de ganar como consecuencia de haber elegido una alternativa y no otra. Por ejemplo, y para que ustedes puedan entenderlo. Vamos a suponer que uno de ustedes tiene la posibilidad de poner una fotocopiadora dentro de la facultad, llegan a un acuerdo con las autoridades de la facultad y se instalan en la facultad con una fotocopiadora, la facultad les cobra un alquiler mensual de 10.000 pesos, ustedes alquilan la fotocopiadora con los insumos, pretenden ganar por este emprendimiento que están haciendo unos 20.000 pesos. Es decir, que si ustedes toman en cuenta los costos erogables, ustedes van a tener 10.000 pesos del alquiler, 10.000 pesos que le van a cobrar el alquiler de la fotocopiadora y 20.000 pesos que debería ser el sueldo que ustedes puedan sacar mensualmente. Pero resulta que ustedes, para hacer este emprendimiento, van a dejar de trabajar en otro lugar en donde en vez de ganar 20.000 pesos, están ganando 30.000 pesos, ¿sí? Entonces, a todos los costos erogables que a mí me origina este emprendimiento, que son 40.000 pesos, les tengo que agregar estos 10.000 pesos que yo voy a dejar de ganar como consecuencia de haber dejado mi otro trabajo, ¿sí? Entonces, los costos contables serían 40.000 pesos. Pero el costo de oportunidad sería 50.000 pesos, porque yo estoy renunciando a 10.000 pesos como consecuencia de dejar de trabajar o abandonar mi empleo en el cual estaba ganando 30.000 pesos. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el costo de oportunidad es lo que yo debo agregar como consecuencia de que dejé de lado una alternativa por escoger otra alternativa de producción o de inversión. ¿Se entendió? Eso es en cuanto a los costos de oportunidad, que lo tienen en cuenta los economistas, pero normalmente quienes somos contadores o licenciados en administración, ese costo de la alternativa que nosotros renunciamos por escoger una y no la otra, normalmente no se la tiene en cuenta. Quienes la tienen en cuenta son los economistas, y es muy importante tener en cuenta este costo de oportunidad. Es decir, lo que dejo de ganar como consecuencia de haber elegido una alternativa y no otra. Con respecto a los costos de las empresas, los costos en que incurre una empresa en el corto plazo son 3 costos: el costo fijo, el costo variable y el costo total, que el costo total es la suma del costo fijo y el costo variable. Entonces, siempre en el corto plazo vamos a tener costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que surgen por la utilización del factor fijo y no dependen del nivel de producción. Es decir, que un empresario que de pronto alquiló un local, un comercio, y ese comercio de pronto le cobran 20.000 pesos, así él no haya trabajado durante la pandemia, ese es un costo fijo, así él no haya vendido nada, es un costo fijo que debe soportar, porque los costos fijos son aquellos
que no varían con el nivel de producción. Independientemente se produzca o no, ese costo fijo está, ¿sí? Contrariamente al costo fijo, está el costo variable. El costo variable es el que se produce por utilizar factor variable. Y el factor variable es aquel que va a depender de la cantidad de unidades producidas. Es decir, que si no hay producción, no va a haber un costo variable. El costo variable, por ejemplo, es la materia prima, los insumos, la mano de obra variable, las horas extras, no, por ejemplo, el sueldo del sereno, que cuida todas las noches el local, que ese es un costo fijo. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo tenemos costos fijos independientes del nivel de producción, existen aun cuando no exista la producción, como el alquiler, el valor del sueldo del sereno, los sueldos fijos de los administrativos, y existen también costos variables, los costos de los insumos, los costos de las horas extras, los costos variables de la energía eléctrica, ¿sí? La suma del costo fijo más el costo variable nos va a dar el costo total, ¿sí? Entonces, si realmente les voy a mostrar los gráficos, el costo fijo en realidad es una línea horizontal. ¿Por qué es una línea horizontal? Porque independientemente de las cantidades que se produzcan, ese costo fijo siempre va a estar. Díganme si ustedes ven ahí el dibujo del costo fijo. ¿Lo ven? Tendría que dejar un poco más la hoja, profe. No se ve nada. ¿Ahí se ve? Y ahora ¿Lo subirlo pueden? un poquito más. Se ve, lo que pasa es que se ve muy clarito. ¿Lo hiciste con virome, Gaby? Ahí se ve. Ahí está, a ver, subilo. A ver, ¿ahí lo pueden ver? Subir un chiquito, un poquito, ahí. Bueno, fíjense que a un valor de 100, este es el costo fijo, independientemente llegue a producir 10, 9, 8, 6 o 5 unidades. ¿Qué les quiero decir? Que siempre el costo fijo... Subir un poquito más. Ahí. Para que vean, un poquito más para que vean la X los chicos. A ver, ahí está. ¿Lo ven? Sí, ese es el costo fijo, sí. Este es el costo fijo. Independientemente de las unidades que se produzca, el costo fijo va a ser 100. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? ¿Cómo será la curva del costo variable? Si yo digo que crece en función de la cantidad de unidades producidas. A ver si ahí lo ven. El costo variable es crecer. Subir un poquito. Ahí está. Ese es el costo variable. Gaby, ¿querés que te proyecte los gráficos del ejercicio? Así los ven mejor. Bueno, ¿los tenés a mano? Mira. Así Dale. no tenés que estar... Sí, acá los tengo. Ya te los proyecto. Dale. Fíjate si te parecen y ahí los ves. Dale, a ver, yo no los estoy viendo, pero... Ahí está el fijo, el variable y el total. Y acá están los marginales y medios. Ahí. Está bien. ¿Vos estás compartiendo pantalla? Porque no lo vemos. Sí. No. Yo no los veo. No, ¿Alguien no lo los ve? Yo no lo veo. Ahí. No, porque no se comparte la pantalla, Flor. No se comparte. No se comparte, Flor. Bueno, pero si lo van a ver en el práctico, entonces no hay problema. Ahí no me está dejando presentar. No importa, porque si lo explico, me quedo tranquila. Pero básicamente, costos fijos es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque es independiente de la cantidad de unidades producidas.
El costo variable es una línea que es creciente, es una curva creciente, que siempre surge a partir del 0. ¿Por qué? Porque ahí se empieza a proyectar. A ver. Bueno, mientras Florencia ve si lo puede proyectar, sigo hablando porque yo no lo estoy viendo. Aparentemente se está cargando la presentación. Pero bueno, digamos que el costo variable es una línea que crece, primero crece el más rápido. Perdón, estoy con problemas de internet ahora. No. Pero no importa, Flor, porque si lo van a ver en el práctico se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Entonces, sigo, no te preocupes. Entonces, no te preocupes, porque si lo van a tener claro cuando hagan el práctico, porque se ve que hay poca señal. Entonces, el costo variable es un costo creciente, crece a medida que vamos aumentando las unidades producidas. Primero crece en una proporción menor a lo que se van incrementando las unidades producidas y luego lo hace a un crecimiento mayor, crece más rápido. Todo esto es por la ley de rendimientos decrecientes del producto. Y el costo total, que sí es la suma del costo fijo y el costo variable, y esto ustedes presten atención cuando hagan el gráfico, el costo variable van a ser a partir del costo fijo. A partir del costo fijo es que van a ser el costo total, porque es la suma del costo fijo y el costo variable. A ver si ahí lo pueden ver. Fíjense, ¿ahí lo ven o no? ¿Ven algo? Ahí está. Ahí, subilo un chiquito. Ahí se está viendo. Ahí se ve algo. el costo total y el costo variable. Claro. Fíjense que el costo variable surge del 0. En cambio, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, siempre van a ser a partir del costo fijo. Igual, les repito, cuando ustedes hagan la práctica se van a dar cuenta. Esto es mucho más fácil cuando ustedes vean los ejercicios. Así como se habla de los costos fijos, Se está cortando el sonido. Costos variables y los costos totales, en el corto plazo hablamos de los costos unitarios de producción. Se está cortando el sonido, Gaby, se escucha entrecortado. A ver ahí está. Que hay más señal. ¿Ahí me escuchan? Ahí se corta. Hay poca señal, Gaby. Bueno, por ahí si apagas la cámara cámara. es mejor, porque no te quita tanta señal y... Ahí está, ahí apagué la cámara. Total, cuando ustedes vean los prácticos, van a poder ver bien el comportamiento de las curvas, ¿sí? Entonces, así como hablamos de costos totales en el corto plazo, también hablamos de costos unitarios de producción. El costo unitario de producción, y vamos a hablar del costo fijo unitario, del costo variable unitario y el costo total unitario, que ustedes en los apuntes, y como normalmente se denomina, son los costos medios. Entonces hablamos, costo fijo medio es el costo fijo unitario. Costo variable medio es el costo variable unitario. Costo total medio significa costo total unitario por unidad de producción. Entonces, el costo fijo medio, ¿cómo lo vamos a obtener? Y de dividir el costo fijo total por la cantidad de unidades producidas. Entonces, si el costo fijo era
un valor fijo, a medida que voy produciendo más unidades, el costo fijo medio, el costo fijo unitario, va a descender. Es una línea decreciente. ¿Por qué? Porque hay un valor fijo que lo voy a dividir cada vez por más unidades. El costo variable medio, el costo variable unitario de producción, lo mismo. ¿Cómo lo obtengo? De dividir el total de costos variables por la cantidad de unidades producidas. ¿Sí? Y la característica del costo variable medio es que la forma de la curva es una U. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí. Bueno, entonces, el costo fijo es decreciente. El costo variable medio, la forma es una U. ¿Y por qué es una U? ¿Cómo se explica eso? Por la ley de rendimientos decrecientes de la función de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros tenemos un factor fijo, como por ejemplo una maquinaria, que la profesora Nélida les había dado el ejemplo de la computadora, a medida que nosotros incorporamos unidades de factor variable, son cada vez más productivos. Entonces, cada unidad de factor variable permite producir más unidades. Por eso ese costo variable en un primer momento decrece. Pero a medida que incorporo factor variable, empiezo a saturar el factor fijo. Entonces, ese factor variable cada vez me rinde menos y por eso es que llega un punto que ese costo unitario empieza a crecer. ¿Por qué? Porque incorporo factor variable, aumento el costo y no es productivo, porque se empiezan a molestar las personas en una sola computadora. Entonces, el costo variable medio tiene forma de una U. ¿Por qué? Por la ley de rendimientos decrecientes. Primero decrece cuando el producto crece más que proporcionalmente y luego empieza a crecer cuando el producto empieza a decrecer como consecuencia que empiezo a saturar el factor fijo. El costo total medio es la suma del costo fijo medio y el costo variable medio. Y también tiene la forma de una U, es decir, decrece primero a medida que incorporo unidades de factor variable, pero llega un punto que ese factor variable empieza a ser menos productivo. Entonces ahí empieza a crecer, por eso tiene la forma de una U. Entonces, en el corto plazo tenemos que analizar los costos totales, ya sea costos fijos, costos variables y costos totales de producción, y los costos unitarios de producción. Costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Y nos está quedando el costo marginal, que eso ustedes lo vieron en la clase anterior, cuando hablábamos de las distintas estructuras de mercado y hablábamos del costo marginal. Bueno, el costo marginal es lo que ya habíamos definido, lo que se incrementa el costo total como consecuencia de producir una unidad más. Es decir, a medida que voy produciendo una unidad, ¿cuánto es el incremento en el costo total? Este costo marginal también tiene forma de U. ¿Por qué tiene forma de U? Porque cuando el producto crece más que proporcionalmente, cuando en un principio producimos o somos altamente productivos a medida que incorporamos el factor variable, el costo en realidad va decreciendo. Cuando se satura porque el factor fijo no lo estoy modificando, ese costo marginal empieza a crecer. Es decir, que cada unidad de factor variable va a ser más alto el costo que el anterior. ¿Por qué? Porque produce cada vez menos. Por eso tienen forma de U. La forma de U de los costos medios y el costo marginal se explica con la ley de rendimientos decrecientes de la producción. Es decir, que para entenderlo hay que compararlo con las unidades producidas. Para entender por qué primero decrece y luego crece, hay que compararlo con las unidades producidas. Cuando ustedes puedan hacer el práctico, ahí se van a dar cuenta bien cuál es la forma y por qué tienen esa forma los costos. ¿Sí? ¿Lo entienden?
¿Lo entienden? ¿Se escucha? Sí, 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 profe. Bien. sí. No sé si hay algo que no les quedó en claro para darle a la profe que ya les va a explicar los costos a mediano plazo. Yo acá les había hecho, pero no sé si lo pueden ver al grafiquito de una U como son los costos medios. ¿Lo ven ahí? Subir un poquito, Gaby. Subir a un chiquito. Un poquito más. Ahí, Más, ahí. porque te tapa. Ahí se ve mejor. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, Sí. fíjense, en un costo de 250, fíjense que yo les marqué el punto A, que sería acá. Fíjense que ahí con un costo de 250 yo voy a producir 2 unidades. Sin embargo, con un costo de 100 voy a producir, fíjense en el punto B, casi 5 unidades. ¿Sí? Y ya ahí después empieza a crecer el costo y para producir 10 unidades acá en el punto D, fíjense que más o menos tengo un costo de 300. Esto no se preocupen, lo van a entender cuando hagan el práctico y puedan ver bien el comportamiento de los costos. Pero siempre, costo marginal y costos unitarios, salvo el costo fijo medio, tienen forma de U. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Seguimos con los costos de mediano y largo plazo. Bueno, chicos, buenas tardes. El tema que les voy a dar yo, que son los costos a largo plazo, no tienen cálculos numéricos, porque lo que tenemos que analizar es y razonar el comportamiento de las curvas. Es decir, tenemos que tener en cuenta, según en el tramo que yo me encuentro de la curva de costos, qué rendimiento está teniendo la función de producción. Tenemos que razonar 3 o 4 conceptos fundamentales en este tema de los costos a largo plazo. La profe les ha dicho algo. El costo medio a corto plazo representa lo que me cuesta producir una unidad, metiendo dentro de esa unidad tanto los costos fijos como los costos variables. Si yo el costo total lo voy a dividir por el número de unidades producidas, voy a tener el costo medio por unidad. Y fíjense, si yo cada vez produzco más y al costo medio, al costo fijo, que es uno solo, le estoy dividiendo por más número de unidades producidas, quiere decir que el costo medio va a disminuir, porque estoy dividiendo ese costo fijo por un mayor número de unidades. Ahora, ¿qué pasa? Hasta un punto, ¿no es cierto?, donde después empieza a crecer. Cuando estoy hablando de costos a largo plazo, lo fundamental es que en el largo plazo no existen factores fijos. En el largo plazo, todos los costos son variables, todos los factores son variables. ¿Y por qué es esto así? Porque yo voy a tener el tiempo suficiente como para ir modificando mis decisiones de inversión, como por ejemplo sacar un préstamo para comprar una nueva maquinaria, por ejemplo ampliar los metros de planta. Es decir, son todas decisiones que implican un tiempo para tomarlas. Yo tengo que saber la tasa que me van a cobrar de ese préstamo, si tengo el recurso suficiente, si los socios de esa empresa o el dueño está, digamos, convencido de hacer esta inversión, cuál es la inflación, cuál es el comportamiento de variables económicas. Es decir, son aspectos que necesito un tiempo para poder llevar adelante, tomar esa decisión de aumentar los costos fijos. Por lo tanto, en el largo plazo, la característica fundamental es que todos los costos, todos los factores son variables. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el largo plazo? Voy a ir viendo los distintos tamaños de planta y voy a ir analizando el costo medio a corto plazo que les dio la profe con forma de U para cada tamaño de planta. Entonces yo voy a comenzar con un tamaño de planta X. No sé si ahí ustedes lo pueden ver. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Sí, ahí Bueno, se ve. fíjense. Corre un poquitín, pero se ve para el costado, para el otro, Así. para el otro costado, ¿Okay? para el otro Hacia lado. la derecha Sí, usted, y ahora profe.
Levantalo un poquito, Ahí. levantalo. ¿Ahí? Ahí está. Bueno. Ahí ven una sola planta. A Ahí ver. están viendo una sola planta. Sí, entonces ¿Y si la no? planta primera, que es esta primera planta, es de corto plazo ese costo medio. Fíjense que desciende, llega a un punto mínimo y vuelve a crecer. Entonces yo estoy en condiciones de poder ver otro tamaño de planta que siempre va a estar a la derecha porque son más grandes las plantas. Al estar a la derecha y ser más grande, debido a una economía a escala, comienza a descender el costo a un costo menor que el mínimo anterior. ¿Se dan cuenta? Bájalo un cachito. Ahí. ¿Por qué? Porque yo Ahí. tengo la posibilidad de aumentar las cantidades producidas porque tengo una producción a gran escala y eso me permite reducir costos. Pero hasta cierto punto nomás. Entonces yo llego ahí, en ese punto, donde yo encontré la eficiencia, tanto técnica como económica. La eficiencia técnica es producir el mayor volumen posible y con la eficiencia económica al menor costo posible. Si yo sigo aumentando el tamaño de planta, porque tengo tiempo, porque estoy trabajando a largo plazo, voy a ver que el otro tamaño, que siempre va a ir hacia la derecha, ya comienza a crecer ese costo, aunque sea a largo plazo. ¿Por qué? Porque si es muy grande esa planta, o tengo distintas sedes en distintos lugares del país o de otros países, voy a empezar a aumentar los costos administrativos, los costos de gestión. Voy a tener que tener, digamos, gerentes con todo lo que implica, con todos los gastos y demás, que sepan administrar y gestionar esas otras ubicaciones que escapan a la dirección de la empresa, digamos, en su sede central. Es decir, que debido a que hay un aumento de esos costos administrativos cuando son plantas muy grandes, es que ese costo, aunque sea a largo plazo, comienza a aumentar. ¿Cómo determino el costo? Ustedes lo van a ver en el gráfico y se van a recordar. Ese costo va envolviendo a todos esos tamaños de planta de corto plazo que tenían. Entonces ustedes se van a acordar eso cuando vayan a los apuntes, lo van a ver perfectamente. Ese costo medio, a diferencia del que vieron con la profe de corto plazo, este costo medio de largo plazo envuelve a las funciones de costo medio de corto plazo. Y tienen misma forma de U, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando tiene el óptimo, es decir, en su punto mínimo, es achatada, mientras que la de corto plazo disminuye y enseguida aumenta el costo. Acá no, permanece por unas cantidades determinadas en un punto mínimo. ¿Y por qué es esto? Porque yo estoy teniendo tiempo de ir acomodando mis factores que dejaron de ser fijos. Ahora son factores variables. Y voy a tener un tiempo de tener un mínimo óptimo, hasta que empiezan a aumentar los costos administrativos cuando es demasiado grande la planta. Ese punto óptimo del costo medio, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, me va a permitir separar en dos partes. Cuando ese costo medio de largo plazo es decreciente, es decir, la curva desciende hasta llegar a ese punto óptimo, nosotros decimos que tenemos la función de producción de rendimientos crecientes. Ojo con este concepto. Cuando una función de producción de rendimientos crecientes, cuando yo aumentando en un valor a los factores que la componen a esa función, obtengo un aumento del producto más proporcional, más que proporcional a ese aumento de los factores. Es decir, que el producto me crece más de lo que yo he utilizado de factores. Entonces, el comportamiento decreciente del costo medio de largo plazo se corresponde con un comportamiento de rendimientos crecientes en la función de producción. Son bien inversos los comportamientos. Cuando el costo decrece, quiere decir que tengo un rendimiento alto en la producción. Tengo costos decrecientes. Cuando llega al punto óptimo, que tenemos allí lo máximo económico y técnico, en ese punto la función de producción tiene rendimientos constantes.
Es decir, aumenta en la misma proporción que aumento los factores. Si yo aumento el capital un 10% y el trabajo un 10%, el producto me va a aumentar un 10%. Por eso que es constante. Pero cuando ya empieza a crecer el costo medio de largo plazo, la función de producción está teniendo rendimientos decrecientes. Es decir, que crece menos el nivel de producto obtenido que la cantidad de factores que yo le estoy colocando a esa función de producción. Entonces, este costo medio a largo plazo me permite ver una economía a escala cuando la función de producción tiene rendimientos crecientes y de costos decrecientes, y una deseconomía a escala cuando la función de producción tiene rendimientos decrecientes y costos crecientes. Son inversos. Así como yo estoy analizando el costo medio de largo plazo, que es el envolvente de los costos medios de corto plazo, lo mismo voy a tener el costo total a largo plazo. Recuerden que en el corto plazo ustedes veían un costo total que era la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, cuando ustedes vayan al gráfico, van a ver que el costo total va a partir desde el costo fijo, porque sea cual fuera el nivel de producción, ustedes el costo fijo lo tienen que enfrentar. Aunque no produzcan nada, el alquiler lo tienen que pagar. Los seguros para incendios, en caso que tuvieran, lo tienen que pagar. Es decir, hay ciertos costos, como le dijo la profe, que son fijos. Ahora, como estoy en el largo plazo, y no hay costos fijos en el largo plazo, sino que son todos variables, la diferencia en el gráfico es que este costo total de largo plazo parte desde el origen. Es decir, desde el valor cero, tanto para la X como para la Y. ¿Por qué? Porque no hay costos fijos. Todos los costos son variables. ¿Estamos? Entonces, ese costo total, ustedes lo van a ver en el gráfico y se van a recordar, porque lo importante es el razonamiento del comportamiento de estas curvas. Ese costo total, a largo plazo, envuelve a todos los costos totales de corto plazo. Y permite encontrar el óptimo también. Así como el medio, yo tengo el óptimo económico y técnico, en el costo total, ese óptimo va a coincidir con el costo medio de largo plazo que tuvo también su punto óptimo. Lo mismo va a ocurrir con el producto marginal a largo plazo. El costo marginal, perdón, a largo plazo. Los costos marginales también tienen forma de U, como le dijo la profe, en el corto plazo, y cortan al costo medio de corto plazo en su punto mínimo. Pero esos costos, ese costo marginal, lo voy a tener para cada tamaño de planta. Como tengo tiempo de ver cuál es el tamaño de planta óptimo, ese costo marginal de largo plazo va a cortar al costo medio de largo plazo en su punto mínimo, pero para ese tamaño de planta. Entonces, lo que a mí me permite ver es que en el largo plazo yo puedo ir modificando todos los factores que son variables ahora. Y ustedes pueden ver en libros de economía que son actuales o que algún tema que por allí pueden encontrar en internet, que el gráfico del costo medio de largo plazo, que yo le dije en su punto mínimo, está achatado porque dura un tiempo de un rendimiento constante de la producción. En algunos gráficos lo van a encontrar como que ese achatamiento se extiende infinitamente. No empieza a subir el costo medio a largo plazo. Es decir, que desconoce esos gastos administrativos, que yo se los anuncié, los desconoce y dice que, bueno, el cambio fundamental, rápido, abrupto que hemos tenido en las formas de trabajo, con la aparición de la virtualidad, inclusive los robots en la parte de producción, han hecho que esos costos administrativos que antes, cuando las empresas eran demasiado grandes, se producían, hoy eso se ha reducido. No es necesario que se viaje para tener reuniones, hoy en la forma virtual se pueden efectuar reuniones, puede haber reemplazo de ciertas operaciones o sistemas productivos, es decir, hoy se acepta que ese costo medio de largo plazo, una vez que llegue al punto mínimo, se mantenga en el tiempo. Entonces le va a quedar sin esa forma de U que empieza a crecer después de un tiempo. Eso lo van a ver en los apuntes.
Entonces, básicamente, los costos medios de largo plazo sería concepto teórico y ver, ¿no es cierto?, cómo lo van a razonar ustedes, en qué digamos, tramos se encuentra, si yo tengo un costo medio de largo plazo que está decreciendo, ¿cuál va a ser el comportamiento de la función de producción en ese tramo? Pues va a ser creciente, vamos a tener una función de producción con rendimientos crecientes, porque es inversa al comportamiento del costo, quiere decir que tengo un gran rendimiento de esa producción. ¿Estamos? Entonces, básicamente es el razonamiento del comportamiento de las curvas, porque el cálculo de los costos medios, los costos totales y demás, lo van a hacer ustedes en la parte del corto plazo. Aquí en el largo plazo solo va a ser envolvente de esos costos de corto plazo. Solamente el análisis y la interpretación de este tipo de costos a largo plazo. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, no sé si ustedes ahora aprovechemos estos minutitos, y está la profe también, Gabriela, si tienen alguna pregunta con respecto a la teoría de esta parte, de la parte de costos. Yo creo que no comprendía bien el gráfico de la relación entre la curva del producto total y las curvas de costo. Era mi confusión. Mira, ¿Producto total tema, o costo total? Entre la curva del producto en real, y las curvas de costos. Ah, está bien. Sí. bueno, mira, en la función de producción, nosotros decimos que cumple con la ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de unidades producidas en el corto plazo, dado que el factor está fijo, por ejemplo, la maquinaria o la estructura de capital, vos vas incorporando factor variable. A medida que uno va incorporando a ese factor fijo, factor variable, esa función de producción va aumentando en cuanto a cantidad de unidades que se están produciendo, ¿sí? Es decir, que primero esa función va a tener un crecimiento, un gran crecimiento, va a crecer a un ritmo más que proporcional. ¿Por qué? Porque yo tengo un capital fijo, le empiezo a incorporar un factor variable, entonces cada vez voy a poder producir más unidades. Pero va a llegar un momento que como hay una parte del factor fijo, por ejemplo una maquinaria que a vos te admite, por decirte, 15 personas, cuando vos le quieras incorporar para hacerla más productiva, a lo mejor en el número 14 o en el número 15, cada vez se empiezan a molestar más porque se empieza a saturar el factor fijo, entonces ya no vas a producir o no vas a ser tan productivo, no vas a poder incorporar tantas unidades de producción porque ya estás saturando, ya vas a llegar al límite de la estructura. Entonces, primero ese producto crece en forma más que proporcional. Vos incorporás factor variable y es altamente productivo. Pero llega un momento que hace un punto de inflexión y empieza a crecer cada vez menos porque ese factor variable empieza a saturar el factor fijo. Por eso se dice que la función de producción cumple con la ley de rendimientos decrecientes. Primero el producto crece en forma más que proporcional, porque es altamente productivo ese factor variable, y luego empieza a tener un crecimiento cada vez menor hasta que va a decrecer. Entonces, ¿qué pasa con la curva de costos? Y cuando vos incorporás un factor variable, cuando estás en las primeras unidades producidas, ese factor variable incorpora muchas unidades. Entonces, el producto crecen más las unidades producidas que lo que impacta ese costo variable. A medida que vos seguís incorporando personas y que vas incorporando más costos, porque es el costo de la mano de obra, esa mano de obra cada vez va a producir menos. Entonces ahí se empieza a tener un rendimiento decreciente producto, porque cada factor variable va a producir unidades a tu factor. Por eso es que cuando vos ves las curvas unitarias, primero decrecen porque cada unidad vos le incorporás mano de obra y creces en unidades productivas. Pero llega un momento que se satura, entonces vas a incorporar costos, y no vas a lograr producir más unidades, porque lograste
saturar el factor fijo. ¿Se entendió? Sí, profe, lo que sería que Por eso es que para entender los costos, sí, empezaría de creciente y después se va disminuyendo, se haría decreciente, ¿no? exactamente. Esa es la ley de rendimientos decrecientes. Si ustedes se fijan, la curva del producto total primero crece más que proporcionalmente y después hace una inflexión. Después va creciendo cada vez menos, cada vez puedo producir o voy a llegar al límite de la producción y por más que yo incorpore mano de obra, voy a saturar el factor fijo. Entonces no voy a poder crecer en unidades productivas. Al contrario, voy a decrecer. Porque si vos tenés una máquina que la saturás, esa gente va a generar costos, pero va a ser improductiva. Está bien. Listo, profe. ¿Sí? Está bien, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les ha quedado dudas? Profe, una consulta. ¿El parcial sería el miércoles que viene y tendríamos una consulta el lunes o cómo sería? Sí, el lunes a la hora de clase. El lunes El lunes a las 4. Claro, Disculpe. el lunes a las 4 vamos a hacer consulta de teórico y práctico. Vamos a estar también todos los profes y ustedes ahí van a poder consultar todo lo que tengan de dudas, no solamente teóricas, sino también prácticas. Ahora el miércoles van a ver la bolilla 5 con los profes de práctico y ahí presten atención cuando calculen los costos y grafiquen las curvas para que vean bien el comportamiento que tiene la curva de costo y puedan interpretar el significado del costo. Eso lo van a hacer el miércoles. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, Sí. le quiero hacer una pregunta por las dudas que hay en el parcial, así. ¿Se puede expandir y contraer la demanda y la oferta al mismo tiempo? Vamos, en una pregunta. Sí, sí, ¿Se puede? sí. Sí, sí. Deben tener a lo mejor ustedes algún ejercicio, digamos, que lo han visto, pero sí, normalmente ocurre eso. Normalmente se mueven las dos curvas, se mueve la oferta y la demanda. Por ejemplo, si yo te digo, hay un aumento generalizado de salarios en la economía, vos vas a tener que ese incremento de salarios de alguna manera va a afectar a la oferta porque el empresario va a tener más costos, entonces es probable que contraiga la oferta, pero además los consumidores van a tener más ingresos porque hay un aumento de salario. Entonces ahí va a expandir la demanda. Normalmente suele haber variaciones en las dos curvas, o a veces en una, pero ocurre que varíen las dos curvas, entonces ustedes ahí van a ir a buscar ante el movimiento de las dos curvas, cuál es la intersección nueva entre la oferta y la demanda. Está bien, profe. Sí, sí. Sí, hay un ejercicio en el práctico que se expande y se contrae, pero no sabía teóricamente, por eso. Ah, está bien, sí puede ser. Puede que te modifiquen variables que te afecten tanto a la oferta como a la demanda. Sí, sí. Depende de las variables siempre. Exacto. Claro. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Ya se va a cortar, Gaby, la clase. Sí, en un ratitito se corta. Se corta. Por eso, si tienen alguna duda, hacerlo ahora, porque ya se va a cortar la clase. Yo por mí, profe, no tengo más dudas. Yo tampoco, profe. Perfecto. Bueno, entonces en principio nos estaríamos viendo el lunes a las 4 de la tarde. Ah, no, y el miércoles tenemos el práctico. Pero el lunes con nosotros tenemos la clase de consulta y con los profes de práctico también. Entonces la próxima clase es el miércoles con los profes de práctico, que nosotros también estamos presentes, pero bueno, son ellos los protagonistas de la clase.
Estamos entonces, si no hay más dudas, damos por finalizado. Hasta el miércoles entonces, chicos. Chao. Hasta el miércoles, chicos. Perfecto, hasta el miércoles, profe. Chao, chao. Adiós. Nos quedamos los profes nomás. Gracias. Bueno. Perfecto. Ahí está, creo que estamos nosotros, ¿no? La Nelly.